Bueno, vamos a empezar una transmisión en vivo con Radio UNAM. Ahorita vamos a hacer una entrevista a Miguel Ángel Quemain. La pueden oír en vivo, pero bueno, la vamos a dejar aquí también. Espero me escuchen bien y la llamada, le traigo aquí el móvil. La llamada se va a escuchar aquí. Yo voy a estar hablando aquí con ellos. Ahorita creo que tienen flamenquito. Para toda la gente que está conectándose o que se va a conectar en algún punto de la vida, por favor, acuérdense que estoy en Mérida, Yucatán. Si quieren echarme, si hay alguien por aquí que quiera vernos o a lo mejor poder encontrarnos por ahí, la verdad es que está interesante. Suri, ¿cómo estás? Un abrazo a Angie García Castillo también, hasta Puebla. Ojalá y nos vemos pronto allí, allá en María Reina también. Yo voy a estar leyendo comentarios, pero bueno, voy a estar en la entrevista. Están en música, vamos a estar en vivo en Radio UNAM. Traigo el micro, avísenme si es que se escucha bien. Ahí viene ya. Ahí viene ya. Y nada, Radio UNAM tiene estas cápsulas, ¿no? El Sexto Sabor es un proyecto de innovación del Chile Edwardo Plasencia basado en los chiles secos mexicanos. La propuesta es el propósito de identificar, conocer y aplicar las artes de los chiles secos mexicanos como parte de la cultura mexicana. A través de la técnicas de fácil acceso y comprensión, el proyecto El Sexto Sabor busca que cualquier persona pueda reconocer a los chiles secos mexicanos con su diversidad de sabores, aromas y técnicas. Esta labor se acompaña por el CIJ México, una comunidad dedicada a la investigación e innovación en la cocina mexicana, con afiliados en 7 ciudades de México y más de 75,000 personas en comunidad digital, con un alcance global de 4.2 millones de personas en todo el mundo. Hablaremos esta mañana de la tradición gastronómica y la diversidad de los chiles en México, así como de la presencia de los chiles secos en México, pero de México en el mundo. Para ello nos acompaña el chef Eduardo Plasencia. Él es licenciado en gastronomía, cocinero e investigador gastronómico mexicano. Es fundador de la primera comunidad de investigación e innovación en cocina mexicana. Ya decíamos, tiene el nombre de SIG México. Es promotor de las técnicas de limpieza y uso de los chiles secos mexicanos como el Sexto Sabor, miembro del Patel Club México y miembro también académico de la Académica Unimer de Francia. Así es que le damos la bienvenida. Muy buenos días, chef Eduardo Plasencia. ¿Qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz de saludarlos. Muy bien, con mucho gusto de platicar contigo. ¿Cómo entenderlos? ¿Cómo está esa diversidad? Digamos que en diversos territorios, tanto sociológicos como Chile tiene una presencia enorme entre nosotros. ¿Cómo se actualiza? ¿Cómo se incorpora? Pues mira, finalmente, Miguel, muchas gracias por la invitación y la verdad es que es un placer estar hablando aquí en tu casa. El tema de los chiles secos es un asunto que en México creo que lo tenemos muy asumido y lo tenemos tremendamente dado por hecho, ¿me explico? Como la mayoría de la grandeza del patrimonio con el que contamos en el país. Yo creo que es hasta que hay algo o un efecto, finalmente un accidente, una situación de urgencia, o un evento muy fuerte y paradigmático, al menos en términos culturales, es cuando nos damos cuenta finalmente de la relación que tenemos con un producto, con un objeto o con un espacio, ¿no? En el caso de los chiles secos, finalmente los tenemos siempre asumidos, es decir, la capsaicina, el picante, los sabores, aromas, es decir, es como una especie de conjunto, es que casi un oxímoron en donde tenemos una cantidad de cosas que está sucediendo ahí adentro con un simple chile seco, que no nos damos cuenta a veces de la importancia y relevancia que tiene tanto histórica como en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, la aproximación siempre ha sido mía respecto a cualquier ingrediente, cualquier insumo de la cocina mexicana, particularmente con los chiles. Primero de una conciencia, ¿no? Es decir, de una necesaria lejanía o distancia de esos productos para saber de qué se tratan, cómo están constituidos, qué me hacen a mí como mexicano que los aprovecho, los quiera tanto, por qué son parte de mi cultura y por qué no son de otra, en fin, ¿no? Esto finalmente me exige o me exigió llevarme un montón de años, parte de la carrera y parte también de mi carrera profesional, o sea, de mis estudios ya como profesionista, a entender un poco cómo estábamos constituidos como mexicanos, ¿no? Digo, al final muchos lo han intentado y los esfuerzos son increíbles desde otras disciplinas,
Pero en el caso particular de la gastronomía, pues te vas siempre hacia a esta triada maravillosa que es la milpa, o ya en un sentido más complejo, los 6 elementos que constituyen la milpa. Pero hay uno en particular, ¿no?, independientemente del maíz, que se convierte como en la columna vertebral de la gastronomía o de las expresiones gastronómicas del país entero, que es justamente los chiles secos. Y hablo de chiles frescos, Miguel, porque de chiles secos, no de chiles frescos, porque finalmente el chile fresco como tal, hay otras culturas que lo tienen, gracias a las 3 o 4 familias genéticas que existen en el mundo de Capsicum, pero en el caso particular de los chiles secos como tal, en México tenemos una cantidad increíble, y hay cosas que parecen casi como una especie de estadística o de un asunto de una matriz de conversión o de potencialización de un producto. ¿Qué quiere decir esto? De 10 variedades de chiles frescos pasamos a 300 variedades de chiles secos, y se convierten en una serie de decisiones humanas, es decir, desde que el agricultor, tal vez en la Sierra de Puebla, con un chile que es exactamente igual a un chile que se produce tal vez en fresco en la Sierra de Oaxaca, en ese agricultor en Puebla decide que se va a madurar un poco más en la planta, entonces se termina poniendo más rojo. Esa es una primera decisión. La segunda decisión es si lo deshidrata al sol o no lo deshidrata al sol, en petate sobre petate, con sol y sombra, o de manera mecánica en máquinas. Y la tercera gran decisión es si lo ahuma o no lo ahuma. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto te va a gustar. Los chiles secos representan decisiones humanas y por lo tanto representan microexpresiones de la cultura mexicana. Si a eso le sumas que los adobos, es decir, esta mezcla de chiles secos, esta mezcla de chiles con especias, tomate, cebolla o no, es decir, o solamente chiles, se convierten como en los grandes precursores de sabor o las líneas que construyen las características particulares de una cocina, grosso modo evidentemente, en las regiones de México, evidentemente tienes una potencia, una clave muy clara para poder entender que realmente la diferencia y la virtud de la cocina mexicana y su expresión, microexpresión en términos culturales, está en los chiles secos, no necesariamente en el maíz ni en los frijoles. Entonces, fue una aproximación muy larga, ha sido mucho viajar, ha sido vivir 3 años en Mérida. Ahora me encuentro físicamente en Mérida, pero bueno, es un regreso después de muchos años. Viví físicamente 3 años en España. Soy originario de la Ciudad de México, pero pues he tenido estas 2 versiones. Y luego viví 3 años en España con una distancia de 8,000 kilómetros en las que culturalmente hablando ya tenía ausencia de esos chiles. Y ahí es donde realmente me doy cuenta no solamente la capacidad que tiene para poder construir cocina, sino para poder construir cultura. Y es en serio, la columna vertebral de sazón, de sabor, aroma y textura de México, de su gastronomía, está reposada en los chiles secos. Claro, mira, exacto. Es correcto, pero mira, ahí hay una explicación que a mí me gusta mucho hablar de una palabra, una tesis que tengo que se llama el geonoma, es decir, como yo digo, en una frase que les doy en mis cursos o en conferencias, digo que la geografía mata todo. Es decir, si tú te quieres explicar por qué Oaxaca, culturalmente hablando y en términos de productos, es tan potente, ¿no?, tenemos que acudir a nuestras clases de cuarto de primaria, que es la orografía y la hidrografía de este país. La geografía mata todo, es decir, aquello que está dispuesto en términos naturales como biodiversidad, ¿no?, entonces será transformado, será comprendido en términos culturales por el hombre tras un proceso de culturización, tras un proceso de comprensión muy profunda en un ingrediente o un producto disponible para transformarse, ¿sí? Entre mayor sea tu disponibilidad geográfica o tus recursos naturales, mucho mayor será entonces tu capacidad de transformar ese medio en cocina, ¿sí? Si vamos en esa medida,
Entonces imagínate, justamente Oaxaca, esta idea que tenemos preconcebida de hablar de la cantidad de chiles secos que existen en Oaxaca, es porque los microespacios, la microdiversidad, el microuniverso, digámoslo así, de biodiversidad que existen en todas las regiones de Oaxaca, permite la generación de variedades de chiles frescos particulares, pero además permite una traducción en términos culturales de estos chiles hacia un chile seco. Entonces imagínate que en la Sierra Mije, ¿no?, tienes un chile que en frescos es muy parecido a una chilaca, ¿no?, y por lo tanto podría ser muy parecido a un pasilla navideño de Puebla o un pasilla de la zona del occidente de México. Sin embargo, las condiciones del terreno y además las condiciones las decisiones que toman los seres humanos para poder, o sea, la cultura mije, para poder secarlo en planta, deshidratarlo y luego pasar de manera casi sin intención a colocarlo en sus fogones para poder preservarlo por a veces el cambio extremo de temperatura, le dotan de una característica puntual a estos chiles que si nosotros lo observamos de lejos, tendría que ser una técnica que debería estar protegida, ¿no?, en términos de denominación de origen, o haciendo un símil con lo que pasa en Europa con las denominaciones de origen. Esta microdiversidad, este espacio pequeñito que se llama la Sierra Mije, estas condiciones culturales, esta relación que tienen los mijes con este chile, hacen del chile pasilla mije un producto tan particular y único que no se repite en ninguna parte del país. Sin embargo, insisto, viene de un mismo chile fresco, tal vez pueda ser una chilaca o un jalapeño largo, en fin, o sea, dependiendo de algunas posibilidades o de la disponibilidad, se convierten o se traducen pues en un chile que no se repite en México, pero además, importantísimo, un chile que sí habla de decisiones de una comunidad particular, habla de un proceso que debería de estar protegido y habla entonces de un perfil de gastronomía, un perfil cultural, una microexpresión, un rasgo que es único en el mundo entero. Entonces esto repítelo, ¿no?, por todos los microuniversos que existen en Oaxaca, gracias a esta biodiversidad que existe en esta zona, ¿no? Es la zona geográfica más accidentada en términos geográficos del territorio nacional, y ahí es donde tienes la mayor cantidad de productos en fresco y por luego de productos en seco, ¿no? Habrá también otras versiones, por ejemplo, en el altiplano central existirán también grandes chiles, en Puebla evidentemente, pero ahí te explicas muy bien, te explicas perfectamente bien el por qué existe esta diversidad. Tienes 2 volcanes y tienes una concentración de mantos freáticos, es decir, agua subterránea espectacular. ¿Sí me explico? Un terreno que está lleno de minerales, que te expresa cosas increíbles y que te da un chile como es el poblano, que debiera estar protegido también, y que además el proceso en sí mismo, imagínate tú que tenemos, para que se lo imaginen lo complejo que es esto, que de un chile en fresco, es decir, como es el poblano, que todos vemos, ese que asamos y rellenamos, ¿no?, el de los chiles en nogada, pues, si, gracias a los procesos que existen o las decisiones que cada comunidad o que cada región va tomando, puede convertirse ese mismo chile en un chile ancho y un mulato. ¿Sí me explico? Un mulato de Navidad o un mulato de verano. Ya tenemos en un mismo chile fresco concentrado 4 variedades de chiles frescos, y eso por lo tanto se deciden cosas en términos culinarios. Puebla es otra región también por condiciones geográficas. El Valle de México tiene también una cantidad interesante de chiles, y evidentemente parece entonces que es un mundo sin acabar. Es que es el asunto, que cada decisión podría generar una variedad, o cada decisión humana en términos de los chiles secos podría generar un producto distinto o una aplicación distinta, ¿no? Uh-huh. Sí. Correcto. Correcto. Del potencial, sí.
Absolutamente, sí, sí. Ujú. Sí, gastritis, colitis y todo esto que se le asume y se le atribuye al chile. Y aquí hay algo que, insisto, este oxímoron que tenemos que ir separando, Miguel, es decir, tenemos que ir dividiendo en partes el mundo de los chiles secos o de el chile en general, porque en el mismo producto asumimos el picor que el sabor. ¿Sí me explico? Eso lo tenemos que dividir. Desafortunadamente en términos lingüísticos y por hablar de las determinantes lingüísticas al mundo, ¿no? Es decir, una palabra como determinante cultural, el término para hablar de picor en inglés, y es el que más se ha difundido, es el de spiciness. Sin embargo, ahí mismo están metidas todas las especias secas, es decir, pimienta, canela, regaliz, jengibres y demás. Los chinos lo han dividido para llegarlo hasta el picante y a lo mejor el picor, el perfume de para ellos el quinto sabor es el perfume, el picante, y el sexto es los perfumes del jengibre, ¿no? Así lo dicen ellos. Bueno, está tremendamente unido, es una gran madeja de cosas lo que sucede con el tema de los chiles. Entonces, nosotros hemos propuesto el término chiliness, que no necesariamente tiene que ver con spiciness, ¿no? Si vamos entendiendo por esta determinante anglosajona del idioma, que desafortunadamente es el que más se ha difundido, pues entonces estamos como al lado del picor de la pimienta, que sí puede llegar a ser irritante cuando no estás utilizándolo de manera adecuada, ¿no? Ese es por un lado. Siguiente problema, Miguel. Desafortunadamente, a la hora de no haber tenido una conciencia más grande con respecto a los chiles secos y que no tengamos esta aproximación, no solamente de respeto en términos culturales, o sea, de historia, de saber de dónde vienen, cómo están hechos y demás, sino también de que no ha habido un proceso técnico ordenado que nos permita acercarnos de manera adecuada a usarlos, ¿no? Viene otro problema. Entonces, tenemos el problema de esta como que asumimos al picante como el único espacio o el único elemento distintivo de un chile. Falso, ¿no? Tenemos que trabajar en eso. Segundo, al momento de estarlo entendiendo como una especia, es decir, un spicy, es decir, un producto que está incluido dentro de aquello que da sabor y aroma, tal como si fuera una pimienta, canela o un comino, pues en efecto le estamos dando un valor negativo, aunque culturalmente hablando se nos ha demostrado que la dieta prehispánica en efecto no tenía estos problemas, ¿no? Bueno, segundo problema. Tercero, tenemos un problema ya, olvídate del tema de que tenemos entendido la capsaicina como sabor, tenemos entendido que es casi igual como una pimienta, un clavo, un comino. Hay un problema más grave también, que es las técnicas de uso y aplicación, es decir, no comprendemos cuál es el potencial de la capsaicina. Los capsaicinoides son un producto o una serie de elementos que están contenidos en los chiles secos que nacen en la planta como un sistema de protección para el fruto en sí mismo. Sin embargo, los capsaicinoides son hidrosolubles, liposolubles, es decir, pueden diluirse en agua o diluirse en aceite. Si estos capsaicinoides no están bien retirados o no están bien controlados, evidentemente pueden llegar a tener una presencia de ardores en el estómago, no de irritantes, puede ser un irritante inmediato. Sin embargo, nosotros hemos desarrollado una tolerancia a esto en términos casi genéticos. Existe muy bien el ejemplo de un belga o de alguien que viene a México a decir que pica mucho algo, ¿no? Hoy vivimos ya una etapa en donde se acepta culturalmente el picante de los chiles secos y la gastronomía mexicana pues ya tiene una aceptación muy grande o tiene una relación muy grande con con la cocina en general. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la aceptan, ya no viene alguien de Francia o de Bélgica o de España a decir que algo pica y que le quiten, ¿no? Ya existe una predisposición, pero esto es muy nuevo, esto es muy reciente, es decir, esto tiene 10 años, no más, que no se nos olvide eso, contra los otros 1500 que tenía la relación que tenemos con los chiles. Bueno, hay un punto clave que es el asunto de las técnicas para manejarlo y aplicarlo. Y este punto clave es el que menos se ha trabajado en la historia de este país. Y ese es justamente todos estos problemas que digo anteriormente. Y el asunto de las técnicas para poder utilizarlo y convertirnos en maestros de la capsaicina, para generar dopaminas, para generar cauterizantes naturales, para hacer incluso desinflamatorios del tracto digestivo y del mismo estómago.
tenemos que aprender a controlarlo. Y entonces el sexto sabor atiende todos estos problemas e instrumentaliza una serie de pasos, es decir, técnicas para nosotros en cocina, que te permiten identificar primero cuáles son las partes de los chiles, en dónde están la mayor cantidad de capsaicina en cada una de sus partes y luego aplicarlos a discreción. De esa manera nos convertimos en maestros de capsaicina, no en los esclavos de la capsaicina, y luego tenemos la capacidad también de inferir sabores, aromas y texturas a cualquier plato mexicano o no. ¿Sí me explico? Eso es lo que hacía falta, era como un instrumento, una llave. Tenemos todas, somos más públicos que el queso Oaxaca. Mira, si me buscan en @LaloPlasencia, en Instagram, Facebook, en YouTube, lo van a encontrar. Es decir, y se escribe PLASC, es decir, SC juntas. Lalo Plasencia o @SigMéxico. Estamos en reconstrucción de la página también, que va a quedar como laloplasencia.com, pero estamos en todas las redes, Twitter, Facebook, Instagram es en la que más vivo yo. Ahorita estoy transmitiendo en vivo desde mi página de Facebook, entonces en realidad no tenemos límite y vamos para más todavía, porque el sexto sabor es inminente y es una manera también de decirle al mundo que los chiles secos son y serán siempre uno de los grandes sabores del mundo entero, de la historia del mundo, ¿no? Mil gracias, hasta luego, un abrazote, gracias, hasta luego. Bueno, pues estuve hoy en Radio UNAM con Miguel Ángel Quemain, que es un extraordinario académico de esta casa. Estoy hablando de los chiles secos y bueno, si pueden ver toda la transmisión que hice, que no duró mucho, son unos 20 minutitos, pero aquí hablo realmente en cuál es el punto central del sexto sabor, cuál es el punto central del tema de los chiles secos. Para todos aquellos que no han logrado como captar el mensaje o no lo he podido yo dar bien, pues también es cierto, también es uno a veces un poco burro, ¿no? Para poder dar los mensajes, pero lo más importante de esto es que ya está llegando a lugares como la UNAM, estamos hablando y poniendo el tema en la palestra. Lo que queremos es que el mundo entero se entere, ¿no? Lo conozca, reconozca que los chiles secos son y serán el sexto sabor. Lo único que tenemos que hacer es difundir el tema de las técnicas. Cuando vean un curso, métanse. Cuando vean una transmisión en vivo, compártanla. Cuando vean un video, vayan al video de YouTube. En el canal de YouTube está un video que está fijo, que son las técnicas básicas para la limpieza. Te da incluso hasta temperaturas. Ya más no puedo hacer para poder regalarles conocimiento, porque me gusta muchísimo poder estar con ustedes acompañándolos en clases, en cenas y demás, pero a veces no es suficiente la posibilidad que tenemos como para difundir el conocimiento. Les prometo que estamos trabajando en cosas que nos hagan pues un poco llegarle a más personas, tener mayor capacidad digital, es decir, poder incluso en aplicaciones y demás conocimiento que nos lleve hacia que la información sea más accesible para todos ustedes. Entonces, esto es un hecho, es decir, esto no es una opción, el sexto sabor no es una opción, no es una idea loca, lo fue en 2016, hoy ya no, es decir, a 4 años de esto, les prometo que funciona. Llevamos 1,800 personas formadas en esto, llevamos muchas conferencias, muchas propuestas, estamos trabajando sobre cosas nuevas, estamos ya en el libro terminándolo. La verdad es que lo más interesante, lo más lindo de todo esto es que les sirva a ustedes como cocineros, es decir, les permita ser útil en términos de aplicación culinaria. Así es que, pues gracias por acompañarme. Si lo pueden compartir, esta es una entrevista que se hizo para Radio UNAM con el maestro Miguel Ángel Quemain. De verdad, les prometo que esta partecita incluso ya la voy a utilizar para ponerla en conferencias o lo que sea, porque es realmente de lo que se trata el sexto sabor. Así que muchas gracias por conectarse, compartan esto, nos vemos desde Mérida, los saludo. Pásenla bonito.